Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos con la reflexión sobre las bienaventuranzas. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Y hoy reflexionaremos en Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. En otras versiones bíblicas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando buscamos el significado bíblico en diccionarios, las traducciones de misericordia oscilan de la misericordia al amor, pasando por la ternura, la piedad o conmiseración, la compasión entre los más usados, la clemencia y la bondad, también el perdón. La misericordia fluye a través del amor y el perdón del Señor. Jesús anunció el amor misericordioso del Padre como clave para comprender y vivir la nueva ley. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Jesús es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3 del 16 al 18. Jesús mismo encarna y personifica la misericordia. Cuando los fariseos vieron que Jesús se sentó con pecadores y publicanos, le preguntaron a los discípulos por qué Jesús comía con ellos. Y Jesús, al oír esto, le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9 del 12 al 13. La acción evangelizadora de Jesús se desarrolla con una actitud de misericordia respecto a cualquier ser humano, sin distinción de raza y de religión. En el sentido más grandioso, Jesús constituye la expresión plena de la misericordia de Dios. Nadie encarna ni ilustra personalmente el significado de la misericordia como lo hace Jesús. Así como sucedió con el Padre, Jesús fue mucho más allá de solo sentir compasión ante el sufrimiento. Él siempre fue movido a misericordia y demostró compasión cuando se encontró con aquellos que padecían por algo. En los evangelios se encuentran numerosas maneras en que Jesús demostró su misericordia. Lo vemos deteniéndose en medio de una procesión para invitarse como huésped a la casa de un despreciado recaudador de impuestos de baja estatura. Jesús le dijo estando en su casa: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Sanó también a leprosos, y así lo vemos en Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, al leproso, diciéndole: queda limpio. Fue movido a misericordia y curó enfermos. Jesús le dio vista a los ciegos, así lo vemos en Mateo 20:34. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús hizo caminar a paralíticos, así lo vemos en Juan 5 del 2 al 9. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí,
Así le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. También Jesús resucitó a muertos. Tal fue el caso del centurión, que lo vemos en Lucas 7 del 2 al 15. La disposición principal de Dios para con el hombre pecador es la misericordia. La compasión engendra amor que pone en actividad su poder para hacer que las personas regresen a Él. Puede parecer un contrasentido que Jesús, el hombre más misericordioso, no recibió compasión ni misericordia en su tiempo. En el contexto de dos sistemas crueles, el romano intolerante y el judaísmo apóstata, que se unieron para matar al Hijo de Dios. No lo toleraron porque Él habló la verdad y habla la verdad. Pero esta misericordia de Dios no es un principio terrenal, sino que nace de una relación con Dios. Es una misericordia que opera en el reino de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, del 15 al 16. El ejercicio de la misericordia para con el prójimo es condición indispensable para obtener la misericordia de Dios. Así aparece sobre todo en el Padre Nuestro y en la advertencia tajante que le sigue: si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Santiago también lo expresó en la ya citada frase: tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Santiago 2:13. Así la Biblia está llena de ejemplos donde se derrama la misericordia de Dios. Pero el ejemplo de Pedro me encanta para resaltar la compasión y misericordia de Jesús. Veremos algunos aspectos interesantes en el caso del apóstol Pedro. ¿Cómo es posible que Pedro, oyendo las enseñanzas del Señor, no lo entendía? Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuál es la recompensa para aquellos que dejan todo para servirte? ¿Qué recibiremos? Mateo 19, 27. Cuando Jesús anunció su muerte y resurrección al tercer día, Pedro, sin comprender, dijo, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, del 21 al 28. Después de haber hecho las promesas de fidelidad que le hizo Pedro al Señor, ¿cómo fue posible que después de haber visto lo que vio y de saber lo que sabía, negase al Señor? Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro dice: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Mateo 26, del 33 al 35. Y así ocurrió cuando Jesús fue crucificado. Pedro negó haberlo conocido 3 veces porque tenía miedo de las consecuencias. ¿Cómo fue que Pedro, este Pedro carnal, obstinado y con tanto amor propio, se pudo convertir en el hombre de Pentecostés? ¿Y cómo pudo escribir sus increíbles epístolas? Jesús dijo a sus discípulos antes de ser alzado en las nubes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pedro, siendo débil, tímido e inseguro, fue lleno de fuerza y poder cuando el Espíritu Santo tomó autoridad sobre su vida. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, del 16 al 18. Esta es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Pedro anunció el nombre de Jesús tan poderosamente que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia en un solo día.
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Su fe era tan grande que generalmente hacía milagros en el nombre de Jesús. Hechos 5:12. Hubo muchas señales y maravillas, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios es pues ciertamente el Padre de la misericordia, que otorgó su misericordia a Pedro, e igual lo hace contigo y conmigo. La perfección que Jesús exige a sus discípulos consiste en el deber de ser misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Pero, ¿qué sucederá, sin embargo, si este elegido se separa de él por el pecado? La misericordia se impondrá todavía, por lo menos si el pecador no se endurece. Así, con ocasión del pecado, entra el hombre más profundamente en el misterio de la ternura divina de Dios, donde tenemos una esperanza viva. Ayer domingo se celebró el día de Pentecostés y muchos alabaron tal acontecimiento, pidiendo llenura del Espíritu Santo. Debemos recordar que la paternidad de Dios se reactiva en nosotros gracias a la obra redentora de Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es gracias a esta relación con el Padre y con el Hijo que el Espíritu Santo nos hace entrar en una nueva dimensión y dinámica de fe y amor. Pidámosle al Espíritu Santo que mora en nosotros dirección, renovación de nuestra mente y entendimiento de las exigencias de estos nuevos tiempos para actuar y no dar la espalda a la batalla de la fe. Necesitamos corazones dispuestos para servir al Señor y entrar en la ternura divina de Dios, donde siempre tenemos una esperanza viva. Y así Pedro escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios.